alimentan de la mesa del sacerdote. Segunda parte. Si la hija de un sacerdote se casa con un laico, un zar, no puede comer de las contribuciones sagradas, pero si la hija del sacerdote es viuda o divorciada y sin linaje y está otra vez en la casa de su padre, como en su juventud, puede comer del alimento del padre. Ningún laico, o sea, zar, puede comer de él, pero si un hombre come de una donación sagrada sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por la donación sagrada, añadiendo un quinto de su valor. El Pasuk 12 define lo que sucede si la hija de un sacerdote se casa fuera de la línea sacerdotal, es decir, con un zar. Ella deja de recibir la comida sagrada. Ella ahora está unida a su esposo, por lo que su nueva identidad es con su esposo. Él pasa a ser su cabeza. Esto es interesante porque es equivalente a lo que hablamos acerca del esclavo comprador y el esclavo por deuda, ¿no es cierto? La diferencia que existe es que el que es comprado pasa a pertenecer al sacerdote. En el caso de la mujer, ella pasa a pertenecer al esposo, en el sentido no de pertenencia, sino de que ahora forma parte del linaje del marido. Deja de ser contada dentro del linaje en el cual nació y queda bajo su cabeza. Al estar bajo la cabeza de otro hombre, es el deber de ese hombre alimentarla. Tan simple como eso. Si tuviera descendencia, también debería ser alimentada por su hijo, caso que tuviera la edad necesaria, ¿no es cierto? Y si el hijo fuera menor o mujer, debería ser asilada dentro de la familia del esposo fallecido mismo. Pero si ella quedaba sola, ¿sí?, y no tenía ninguna otra alternativa sino vivir nuevamente en la casa de su padre, inclusive en el caso de que no hubiera tenido hijos, entonces nuevamente calificaba para comer la comida sagrada como miembro de la familia. Volvía a quedar nuevamente bajo la cabeza de su padre. Interesantemente, en el caso de que no hubiera nadie vivo de la familia de su esposo muerto, ¿sí?, y si ella tuviera realmente uno o más hijos, pero pequeños, ¿sí?, que no lo pudieran mantenerla, ellos pasaban a ser parte de la familia de su padre. Pero esto es solamente de una forma nominal y como extranjeros también. O sea, en el mismo caso de que si fueran hijos de esclavos, pasan a formar parte, pueden comer, pero no pueden integrarse a la línea sacerdotal, ¿sí? Esto solo en el caso de que no hubiera familiares del marido con vida, por supuesto. Esto significa que un creyente que se aparte, atraído por un extraño, no va a poder disfrutar al Mashiach ascendido. Pero si este creyente corta toda relación con aquel extraño, es decir, esa situación que lo aleja de la congregación y regresa a la congregación, podrá recobrar su deleite de Mashiach. No estamos aquí hablando de divorcios o viudez reales, ¿sí?, sino de creyentes que se han alejado en pos de cualquier cosa que los aparte de la congregación, desde que sepamos que esa congregación es la verdadera, obviamente, ¿no es cierto? Que alguien sea la hija del sacerdote nos implica a todos. Todos somos esa hija del sacerdote que se casó con un zar y se fue de casa. Pero esa hija continúa siendo la hija de su padre, ¿sí? Y hablando de creyentes, este creyente continúa siendo parte del cuerpo, es decir, es salvo, ¿sí? Pero ha elegido circunstancias por las cuales se fue al mundo a hacer su vida a su manera o a la manera del mundo. Si nosotros, que pertenecemos al sacerdocio, somos atraídos por un extraño, esto no quiere ser una persona, no, literalmente, pueden ser costumbres extrañas, fuego extraño, lo que sea que nos separe, nos aparte, ¿no es cierto? Inclusive puede ser un trabajo muy bien remunerado que nos tienta lo suficiente como para irnos a hacer, no sé lo que sea, ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces nos aparta de él, nos aparta de la congregación y amamos más a esa cosa, ¿no es cierto? Entonces vamos a quedar anulados en lo referente al sacerdocio y al deleite de Mashiach. Lamentablemente la cosa es bastante real, no se puede tener todas las cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, si yo trabajo en un lugar y elijo un trabajo mucho mejor en otro lugar, voy a tener que renunciar al primer trabajo y no voy a poder venir a decirle a mi antiguo dueño, a mi antiguo jefe que me pague también el salario si ya no estoy trabajando. Evidentemente las cosas son simples. Sin embargo, si esa atracción, por lo que fuere, muere y regresamos a la vida de congregación, nuestro deleite de Mashiach será recobrado, pero el corte debe ser total y definitivo. O sea, es un caso de muerte, ¿no es cierto? O divorcio, que era repudio, en verdad, desde que la mujer había sido repudiada, ¿no es cierto? O por la muerte total del cónyuge, que en este caso sería esa situación que mantenía alejada a la persona.
Los pasuquín del 14 al 15 tratan primordialmente con lo que sucede si alguien no calificado ingiere alimentos sagrados accidentalmente. Entendamos que estas reglas se aplican solo cuando son un error honestos, no intencionado, y no es un truco, un engaño o una indiferencia completa, se le da a alguien que se lo comió igual, no sabiendo que era. Por lo que el castigo es relativamente menor, ya que el transgresor que lo hizo accidentalmente debe pagar el valor del sacrificio más un 20% del castigo. Los accidentes y fallas son dados con mucha misericordia, pero hasta los errores deben ser remediados. No alcanza con pedir perdón ni nada más. Necesitamos aprender a reparar las fallas correctamente. Y recuerden, hablamos de fallas accidentales, no de malos comportamientos eternamente repetidos. Esas no son fallas accidentales. Por ejemplo, si acostumbramos a hacer cosas repetidamente, por ejemplo, llega tarde. Esto no puede ser reparado todos los días. Hay transgresión intencional, llámenla negligencia. Pero si por alguna causa fuera de control la persona llega tarde un día, ¿sí? Puede compensar pagando el tiempo perdido y agregando un poco más de tiempo proporcional a ese 20%, ¿no es cierto?, para reparación. Esto vale, como podemos ver, no solo para las cosas materiales, también para servicios y otras cosas, ¿sí? De alguna manera, dentro de lo posible, debemos tratar de compensar el error y obviamente necesitamos dejar de cometerlo. Sí, nuevamente voy a decirlo otra vez más para que quede claro, esto tiene que ser un error, esto vale para todos, ya que esta regla ya la hemos estudiado, ¿sí? En cuanto a lo que se debe resarcir en caso de errores. Yo creo que el Pasuk 16 nos da una idea de algo que era bastante común en medio de las culturas paganas. ¿Sí? En este momento de la historia, Elohim estaba en el proceso de dirigir a los israelitas fuera de su paganismo ya conocido, porque ellos se habían creado en medio del paganismo, ¿sí? Al darles la Torá. Básicamente dice que los sacerdotes tenían una responsabilidad doble. En primer lugar, ellos deben asegurarse de no contaminar la propiedad sagrada de Elohim, ¿sí? En este caso específicamente la comida de la ofrenda del sacrificio. Y en segundo lugar, ellos deben asegurarse que los israelitas ordinarios no pequen al comer la comida sagrada, a la cual ellos no tienen derecho alguno. O sea, tienen que velar por todo lo referente a los sacrificios, dentro y fuera, ¿sí? Dentro y fuera del templo, ya que la carne era su porción y podía ser consumida por su familia, ¿sí? Dentro de las reglas, como vemos, ¿sí? Por lo que aún más allá debían mantener las cosas sagradas como lo que continúan siendo, aun cuando la carne de los sacrificios haya salido ya fuera del templo. Siguen siendo sagradas. No podemos tratar las cosas del Adón, porque ya no tienen uso, entonces tiramos el Tanaj, ya no tiene uso, es una porquería. Y hablar mal, además, y decir un montón de barbaridades. Son cosas que han venido del Padre, y son cosas que son sagradas, son santas. No, pues no se la puede tratar de esa manera con la gente. Muchos van a tener que pedir perdón por esa blasfemia, porque es una blasfemia realmente y no se dan cuenta. Entonces, esto significa que el deleite que tenemos de Mashiach a la ligera, superficialmente, a la manera en que se nos ocurra, a las corridas muchas veces y hasta sin muchas ganas, no debe ser considerado un verdadero deleite de Mashiach, sino que más bien debemos tomar medidas con respecto a eso delante de Elohim, pedir perdón y dejar de hacer eso. Esto es entregar la coja o la ciega y no estamos dando lo mejor, simple y sencillamente. Lo que tiene que hacer el sacerdote es entregar siempre lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hay que sacrificar? El resto de las cosas, no las cosas del Padre. Es posible engañarnos a nosotros mismos con respecto al deleite que tenemos de Mashiach, ¿sí? Tal vez pensemos que disfrutamos a Mashiach cuando en realidad ese deleite no sea el verdadero. Debemos tomar medidas delante de Elohim con respecto al falso deleite de Mashiach. Si una persona nunca ha comido, por ejemplo, tomate, y alguien viene y le trae un zapallo, vamos a suponer, le dice esto es tomate, y la persona empieza a comerlo y cree que eso es tomate realmente, entonces va a estar convencida de que está comiendo tomate. Nosotros podemos engañarnos exactamente de la misma manera.
¿Mm? Así que es posible engañarnos. Es fácil de entender, ¿no es cierto? Pero después él continúa diciendo, pero los sacerdotes no deben permitirles a los israelitas profanar las donaciones sagradas que apartan para Yahweh, ni incurrir en culpa que requiere el pago de una multa. Ojo, esto hay que cuidarlo, es lo que está diciendo, ¿no es cierto? No necesitan, después le pago la multa, está todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos todos, no es cierto? ¿Cuántas veces cometemos el mismo error? 1.000.000 de veces, ay, perdón, otra vez, y ahí va. ¿No es cierto? No hacemos eso todo el tiempo. Bueno, él dice que los sacerdotes tienen que cuidar que se evite eso, que se evite la repetición de las cosas y que no se valore, no se tenga en el valor justo las cosas sagradas de Yahweh. Y dice, al comer de tales donaciones sagradas, porque soy yo, Yahweh, quien las hago sagradas. Entonces los sacerdotes debían ocuparse de que los israelitas no profanaran los sacrificios al comer de lo que no les correspondía. Y la cosa importante, porque yo soy Yahweh, el que los hace sagrados. Elohim le estaba diciendo a Israel algo que iba a tener que decirles todo el tiempo, ¿sí? Y aún así la mayoría no lo ha terminado de entender hasta hoy. La comida en sí no era santa, sino que había sido santificada por el propio Yahweh. Es decir, Yahweh santifica. Yahweh santifica. Entiendan este concepto, porque nosotros estamos convencidos o nos han dicho o también pensamos, el camino de santificación sí, ciertamente es un camino, estamos trabajando, estamos siendo trabajados más que trabajando en esas cosas, pero el que santifica es Yahweh. Nosotros podemos hacer todo ese camino de santificación. Ay, ¿cómo sería esto? Por las obras, ¿sí? Las obras de la carne. Y ser justos a nuestros propios ojos. Y eso no nos justificaría lo más mínimo, ni nos santificaría. Lo único que santifica es Yahweh. Así que pueden entender ahora por qué los hijos de Yahweh deben ser separados. Porque Él se ha colocado a sí mismo en nuestro interior y eso nos santifica. Eso ya nos hace Kadosh. No somos santos en nosotros mismos, pero Él nos ha tocado. Eso ya nos separa para Él. Esto es santificar, ser sagrado, como quieran llamarlo, ¿sí? El proceso de santificación es otro asunto y requiere un camino de crecimiento en esa santidad, pero todo lo que Él toca lo santifica. Y si hemos aceptado, hemos creído y nos hemos consagrado a Él, si hemos creído en Yahshua y lo hemos tomado como nuestro Salvador, Él se colocó dentro de nosotros y hemos sido separados. ¿Lo entiendan o no lo entiendan? La cuestión es que eso ya es un principio de santificación. Estamos siendo santificados simple y sencillamente por el hecho de que Él nos separó. Él dijo, bueno, ya que vos querés, yo entro. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Andamos en el chiquero de los chanchos, ¿no es cierto? Como el hijo pródigo. Entonces... Esto es justamente santificar. Todo lo que Yahweh toca, Él lo santifica, hasta un pedazo de carne de un animal. Nosotros llevamos vidas separadas y santificadas como lo que somos. Somos carne sacrificada que Yahshua presenta al Padre. Eso es lo que somos. O sea, nosotros no somos los sacrificios que dan la salvación, evidentemente, eso que quede bien claro, pero cada día ofrecemos nuestra carne en el altar. ¿A dónde es el altar? En el madero. Todos los días necesitamos clavar nuestra carne en el madero y ese es un sacrificio al Padre. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros morimos a la carne con Yahshua cuando Él fue clavado en el madero. Eso es lo que presentamos. Nuestra carne siendo presentada al Padre. No presentamos solamente a Mashiach y le decimos, míralo a Él, no me mires a mí que yo me voy de joda. Él es el que se pone de intermediario y es nuestro covengador, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte del sacrificio. Él dijo, bien claro, tomen su madero y nieguen su yo. Eso no es un chiste y eso no es un, me lo dijo en joda. No, lo dijo muy en serio, realmente. Y lo que tenemos que hacer es cortar con ese yo, ¿sí? Todas estas cosas conducen a un concepto muy claro. El hombre no puede santificarse a sí mismo en su camino hacia la santidad, no puede obedecer las leyes lo suficientemente bien para obtener
santidad, ni puede comer algo kadosh para hacerse santo, ¿sí? A menos que tenga el derecho por coventura, o sea, los nacidos dentro de la casa del sacerdote o esclavos comprados, como ya vimos, ¿sí? Entonces, aquí se desmonta una vez más la teoría de que la gracia reemplaza a la ley, porque no somos santos en nosotros mismos, sino que somos declarados santos por el único que tiene la autoridad. Y hoy mismo, el seguir las leyes trajo una clase de santidad, una clase de justicia al adorador, pero no la clase que salva y no la clase espiritual. La clase que trajo era la clase que viene de ser obedientes, y muchos hoy basan su relación con el Adón en base a una supuesta obediencia, porque no tienen mucha obediencia que digamos, ¿sí? Alejándose de él bajo la excusa de que están en desobediencia. Por ejemplo, cuando alejarse jamás podría limpiarlo. Cuando se sienten que hicieron alguna, dicen, no me puedo acercar a él porque estoy en desobediencia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y quién te va a poner en obediencia? O sea, ¿quién te va a poder limpiar? No hay otra cosa. La realidad es que la rebeldía es fuerte en la carne, ¿no es cierto? Entonces, esta es la base sobre la que se debe asentar la gracia. La clase que viene de poner nuestro corazón y mente en creer que lo que Elohim dice es cierto en su totalidad y que esa vida verdadera viene de vivir una vida Torah. Una vida completa, una vida como la que Yahshua cumplió. Pero la manera en que todo esto suceda tiene que ser en un orden preciso e inmutable y de acuerdo a los valores que el Padre determina. Primero tenemos que ser redimidos por Elohim. Luego tenemos que ser declarados santos por Él. Finalmente debemos, por gratitud y por el conocimiento de la verdad y por esa mezcla que vamos teniendo con Él, que nos va cambiando la naturaleza, seguirlo en obediencia. Esa obediencia, lo que pasa es que la mayoría de la gente, de los cristianos sobre todo, dicen, no, la obediencia no, la gracia, porque lo que quieren es la joda, no lo que quieren es la gracia, lo que quieren es hacer lo que quieren, le parece mucho más agradable tener la gracia de poder hacer lo que quieran, pero sigue siendo desobediencia. En cambio, cuando la persona ha sido consagrada, realmente se está mezclando con Mashiach, no hay obediencia obligatoria. Es una cuestión natural, es una cuestión de la naturaleza que va cambiando, es totalmente voluntaria, es como un esclavo que se horada la oreja porque realmente lo desea. Eso es lo que no puede ver la carne, no hay forma de que alguien se lo explique. La carne lo que quiere es ser libertina, dueña de sí mismo y hacer lo que quiera. Nosotros, sin embargo, no tenemos permiso para libertinaje. En la era de Pesaj se pidió obediencia, pero sin dar el ruaj para que el hombre comprendiera, no es cierto que separados de él nada podemos hacer. Después vino el ruaj y ahora se nos pide que obedezcamos también, porque no tenemos la naturaleza completamente mezclada con la suya como para decir que solo hacemos lo bueno. Sería muy caro. Bueno, hay gente que es cara dura. Aún tenemos al viejo hombre en nuestro interior y los cristianos harían bien en salirse de sus excusas y confrontar su carne desobediente, porque aseguran que ya son perfectos, pero se comportan peor que muchos incrédulos. Entonces, el comportamiento no proviene de haber sido salvos, sino de estar continuamente siendo santificados. Y eso es estar en contacto constante con la fuente de la santidad. Sí, los sacerdotes de la era de Pesaj eran santos porque el propio Yahweh los santificaba. Y muchos entre el pueblo que obedecían también fueron declarados justos por el único que santifica, aun cuando no habían recibido el ruaj de la promesa, ¿sí? Y los creyentes del Brit Hadashah tampoco estamos en plenitud. Seguimos bajo la promesa, aunque con la garantía del ruaj que nos ayuda a avanzar un poco mejor, ¿no es cierto?, en el camino de santificación para tener esa garantía, ese gustito de empezar a probar las cosas, ¿sí? Pero los que se niegan a andar por ese camino, aun cuando hayan sido salvados, no son santificados. A muchos esto parece no importarles demasiado, ¿sí? Porque colocan todo el peso de la santificación sobre la salvación, pero se trata de dos cosas diferentes. La salvación santifica solo para la entrada, todavía es necesario recorrer el camino de la santificación.